En este tercer video sobre medidas cautelares vamos a ver cómo están organizadas sistemáticamente dentro del Código Procesal Civil y Comercial y cuáles son los tipos de medidas cautelares que este sistema prevé. Como primera medida, la propuesta es pensar cómo está organizado el sistema cautelar, el microsistema cautelar que funciona dentro de la regulación del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, para después pasar revista rápidamente al elenco de tipos especiales de medidas cautelares previstas en ese sistema. Y finalmente, revisar esta medida cautelar genérica, este poder inherente a la función jurisdiccional de proteger la efectividad de la eventual sentencia a dictarse. ¿Cómo está previsto el sistema? Si ustedes ven el articulado del código, se van a encontrar, en primer lugar, con una parte general, que es sobre la que trabajamos en los dos primeros videos, donde vamos a encontrar previstos los requisitos de procedencia de las medidas cautelares, donde vamos a encontrar regulado el trámite de estas medidas cautelares, tanto como vimos previo a su solicitud para obtener informaciones sumarias, su dictado, las formas de notificación, los poderes del órgano judicial y los mecanismos de impugnación de este tipo de medidas. Luego de esa parte general, el código contempla un elenco de medidas cautelares específicas orientada fundamentalmente a la protección de la propiedad privada, fruto desde ya de la época de sanción del código. No nos olvidemos que es un código que tiene más de 50 años de vigencia, donde estuvo pensado fundamentalmente en términos de derecho privado. Como vamos a ver, esto es un problema porque numerosos conflictos, sobre todo a partir de la reforma del año 1994, la reforma constitucional, hay numerosos conflictos que involucran derechos fundamentales, derechos humanos, derechos económicos, sociales y culturales, derechos políticos, distintos tipos de derechos, para los cuales difícilmente estas medidas tipificadas y pensadas originalmente en el código nos sirvan para algo, tengan algún tipo de utilidad. Y por último, al final de ese elenco de medidas específicas, el código prevé una suerte de válvula de cierre, que es un poder cautelar genérico, un poder cautelar que, como les adelantaba, es inherente a la función jurisdiccional, se considera íncito en esa función jurisdiccional, así como los jueces y juezas tienen el poder de resolver controversias y de dictar decisiones con carácter de cosa juzgada para resolver esas controversias, también tienen un poder propio que es parte, que es un componente de esa función jurisdiccional, que es el de dictar medidas de protección, medidas urgentes, medidas cautelares. Los tipos especiales, como les comentaba, están pensados fundamentalmente para proteger propiedad privada, salvo lo que hace a las medidas de protección de personas que están sobre el final de esta parte del código y que permiten la guarda de ciertas personas frente a situaciones de urgencia. Si ustedes ven el resto de las medidas, se van a encontrar con que, por ejemplo, el embargo preventivo tiene dedicados 11 artículos que regulan distintas cuestiones. El embargo preventivo, en tanto medida cautelar, lo que permite es inmovilizar un bien determinado para permitir su posterior venta y que la parte que está reclamando por una situación patrimonial, por una situación crediticia o por una cuestión de responsabilidad civil, pueda vender esos bienes y cobrar el dinero que corresponda de acuerdo a la sentencia. El embargo preventivo tiene una regulación bastante acabada dentro del código. Se regulan algunas situaciones de embargo automático derivadas de ciertas situaciones en las cuales, de ciertas pretensiones de fondo, en las cuales el código ya presupone que están reunidos sobre todo el requisito de verosimilitud, de una alta verosimilitud. Por ejemplo, si yo quiero cobrar una suma de dinero que surge de una escritura pública, como esa escritura pública tiene valor de autenticidad, es auténtica y permite muy pocas impugnaciones en contra, ya el código presupone, como les digo, que hay una altísima verosimilitud en el derecho y permite la traba de esa medida sin necesidad de efectuar mayores desarrollos en términos a los requisitos de procedencia. Lo mismo sucede desde otra perspectiva
con relación a ciertas situaciones del proceso. Ustedes van a encontrar que en algunas situaciones procesales, bajo la misma lógica, el código habilita la orden de embargo sobre ciertos bienes con la sola solicitud de la parte interesada, y uno de esos casos, por ejemplo, es el caso de la rebeldía. Una vez que la rebeldía está declarada, y esa es una buena razón para solicitar la rebeldía, a pesar de que implica volver a notificar al demandado de la existencia del proceso y volver a permitirle que se presente, lo cierto es que la declaración de rebeldía es una de las situaciones procesales que habilita el dictado de un embargo preventivo sin necesidad de mayores desarrollos sobre verosimilitud y sobre peligro en la demora. Son una suerte de embargos automáticos. Ahora, automáticos en la medida que se cumplan con los requisitos que establece el propio código, que, como les digo, por un lado pueden obedecer al tipo de crédito que se está reclamando y a cómo está acreditado ese crédito, cómo está aprobado, y por otro lado pueden obedecer a ciertas situaciones procesales. Ese embargo preventivo eventualmente se resolverá una vez que esté dictada la sentencia. Si la parte que resulta condenada no paga su acreencia, habrá que ejecutar ese bien. Ese embargo preventivo se convertirá en un embargo ejecutivo y procederá, como vamos a ver cuando trabajemos sobre procesos de ejecución, procederá la subasta o la realización del bien para que el dinero resultante pueda ser abonado a la parte actora, a la parte que obtuvo la cautela. En materia de embargo preventivo, el código también prevé la situación del depositario. No es necesario que el bien sea sustraído de la esfera jurídica del cautelado. Es posible que se nombre incluso al propio cautelado como depositario, pero el incumplimiento de los deberes de ese depositario genera otro tipo de responsabilidades, pero no necesariamente, como les digo, supone sacarle el poder sobre la cosa. Y también tengan en cuenta en materia de embargo, que está regulado en el código, pero como es una regulación tan vieja, es una regulación que está totalmente desactualizada, hay ciertos bienes que resultan inembargables. En este punto va a ser inestimable la importancia de la jurisprudencia, que ha ido avanzando y ha ido determinando la inembargabilidad de ciertos bienes, o bien la embargabilidad solo parcial sobre ciertos bienes. Por ejemplo, sobre salarios. Hay un tope en materia de salarios, no se puede embargar en general más del 20%, de acuerdo a la jurisdicción en la que estén trabajando, y eso, una vez más, lo que busca la jurisprudencia y lo que buscan las reglas que establecen estas limitaciones es una suerte de balance entre el derecho de quien tiene una creencia a obtener efectivamente un embargo para poder cobrar, y del otro lado la protección, en este caso de los salarios que les comentaba, de un crédito de naturaleza alimentaria y esencial para la vida cotidiana. El código también prevé la medida de secuestro, que puede ser complementaria de la de embargo. Se puede ordenar el embargo y el secuestro del bien cuando, otra vez, siempre pensemos en términos de finalidad, ¿no? Cuando la finalidad de la tutela cautelar pueda ser afectada en caso de dejarse los bienes en manos del cautelado. Esto sucede generalmente cuando se trata, por ejemplo, de bienes consumibles, o también cuando se trata de bienes muebles que se pueden circular en el mercado de una manera mucho más flexible que lo que supone la circulación de bienes registrables, como pueden ser automotores, embarcaciones, inmuebles y demás. Luego el código prevé la intervención judicial, la posibilidad que un juez o una jueza ordene que en general un perito oficial, un perito de lista, intervenga en sociedades, en fundaciones, en personas jurídicas, con distintos niveles de agresividad, si se quiere. Se puede designar un interventor administrador que directamente reemplace la administración de esa sociedad para garantizar que esa sociedad continúe funcionando y que no se violen los derechos de quien está solicitando esa medida. Y también se pueden solicitar en el otro punto del espectro un interventor informante, que lo que va a hacer es no involucrarse en la marcha de la empresa, por ejemplo, pero sí informar regularmente al juzgado sobre ciertas circunstancias que sean necesarias para, otra vez, cumplir con la finalidad de las medidas cautelares, que es asegurar la efectividad de la sentencia de fondo. Esta medida cautelar es la que, como les había adelantado, exige la promoción de la demanda para poder ser solicitada. No se puede pedir autónomamente la intervención judicial.
Y de hecho algunas normas de fondo, otra vez cruzando este sistema, como por ejemplo la ley de sociedades comerciales, exige otras cargas todavía, que es agotar los procedimientos internos de discusión para recién poder ahí ir a sede judicial a solicitar la intervención de un juez dentro de la vida comercial de esa sociedad. En cuarto lugar, el código prevé la posibilidad de obtener una inhibición general de bienes y una anotación de litis. La inhibición general de bienes procede cuando yo tendría derecho a obtener un embargo, pero no conozco bienes del demandado. Entonces, la inhibición funciona como una suerte de... funciona como un impedimento para que el cautelado pueda disponer de los bienes que ingresen a su patrimonio, pero no impide que esos bienes ingresen a su patrimonio, ¿no? La inhibición general de bienes funciona impidiendo que la parte cautelada pueda disponer de bienes que ingresan a su patrimonio, pero no impide desde ya, porque sería un contrasentido, que esos bienes ingresen al patrimonio. Entonces, si yo tengo derecho a un embargo para garantizar el cobro de alguna creencia, pero no conozco bienes del deudor para embargar, puedo trabar una inhibición general de bienes y de esa manera quedar en posición de que cuando ingresen bienes a su patrimonio, poder ahí sí agredirlos a través de un embargo. La anotación de litis es mucho más específica. La anotación de litis puede solicitarse en aquellos casos donde la pretensión de fondo pueda resultar en una sentencia que suponga una modificación registral. Por ejemplo, si yo estoy discutiendo un juicio de escrituración, una obligación de escriturar, porque tengo un boleto de compraventa y la contraparte se niega a otorgarme la escritura, ahí podría proceder, y es el caso más tradicional de anotación de litis, lo que se hace es anotar justamente la existencia del proceso en el registro de la propiedad, en la matrícula del inmueble sobre el cual se está discutiendo, y eso tiene por objeto no solo proteger a la parte que está buscando la escrituración y que tiene derecho a esa escrituración, sino también proteger a terceros, porque aquellos terceros que no impide la disposición del bien, como la inhibición, se puede disponer del bien, pero aquel tercero que adquiera el bien con esta anotación del proceso en curso no va a poder invocar buena fe en esa adquisición, y esto supone consecuencias de fondo reguladas en el Código Civil y Comercial de la Nación. Luego tenemos los artículos 230 y 231 que establecen la posibilidad de obtener la prohibición de innovar o la prohibición de contratar. Y el 230 además es un poco tramposo, porque el 230 se refiere a que, digamos, la prohibición de innovar va a ser procedente cuando, si se modifica la situación de hecho, pueda surgir un perjuicio para la parte. Pero al mismo tiempo, ese 230 habla de que si es procedente la medida si se modifica o si se altera la situación de hecho. Perdón, si se modifica o si se mantiene la situación de hecho. De esta manera, dentro de ese artículo 230, en realidad son dos medidas cautelares distintas las que están reguladas. Por un lado, la prohibición de innovar. Esto es, dejen las cosas como está, porque si se modifican, podemos generar un perjuicio para la parte que busca esa cautela. Y por otro lado, la orden de innovar. Esto es, modifiquen las cosas, porque si las mantenemos como están, se está produciendo o se puede producir un perjuicio para la parte que solicita la medida cautelar. Y la prohibición de contratar en algún punto es una especie, la podemos pensar como una especie de la prohibición de innovar dirigida a un objeto específico que impediría a la parte cautelada realizar cualquier tipo de contratación que tenga por objeto el bien sobre el cual se solicita la medida cautelar. Y por último, entre este elenco de tipos especiales tenemos la única medida, si ustedes se fijan, la única medida que no tiene por objeto proteger la propiedad privada, que no tiene por objeto proteger a creencias en suma de dinero, sino que tiene por objeto proteger personas y permite que los jueces ordenen la guarda fundamentalmente y el cuidado de ciertas personas en situaciones de discapacidad, capacidad restringida, niños, niñas y adolescentes fundamentalmente. Esa regulación en materia de protección de personas, tengan en cuenta que también está cruzada por varias leyes de fondo, para empezar por el Código Civil y Comercial de la Nación, que modificó completamente, como vimos cuando trabajamos sobre capacidad procesal y demás, modificó completamente el sistema de capacidad del código,
y por otro lado por leyes que se han ido dictando, sobre todo en los últimos 10, 15 años, les diría, en materia de protección de violencia familiar, en materia de protección de toda forma de violencia contra la mujer, que incorporan también medidas cautelares más estrictas, les diría, más fuertes, más efectivas todavía que la regulación prevista en el Código Procesal Civil y Comercial, y que otra vez vamos a tener que tener en cuenta porque son leyes sustantivas que aplican a este campo cautelar, a pesar de que no se trate de una regulación que esté contemplada en el Código Procesal. Junto con ese elenco de medidas tipificadas, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación regula en el artículo 232 lo que la doctrina ha dado en llamar medida cautelar genérica. Esta medida cautelar genérica, hasta por su ubicación, fíjense que es una suerte de válvula de cierre del sistema cautelar. ¿Qué es lo que establece ese artículo 232? Puesto en términos muy simples, que jueces y juezas pueden ordenar cualquier tipo de medida urgente que sea necesaria para proteger los derechos de la parte, desde ya siempre que se cumplan y que se reúnan y se acrediten los requisitos de procedencia de toda medida cautelar. Por eso la importancia de entender cómo funciona el sistema. A todas estas medidas tipificadas tienen reglas especiales, pero le aplican, en lo que no esté específicamente previsto, le aplican las reglas generales. Esta regulación de la medida cautelar genérica es una regulación abierta, es una regulación que de alguna manera ha permitido que el Código Procesal se aplique a la protección ya no solo de derechos privados, de derecho a la propiedad, sino también para la defensa de derechos fundamentales. Y es una previsión normativa que tiene una amplitud enorme, tanto para proponer como para decidir. Quiero decir, ese artículo 232 y esa orden, ese poder cautelar genérico de los jueces, que como les comentaba al inicio, está íncito en el poder jurisdiccional, es de tal amplitud que permite proponer medidas cautelares de todo tipo y color. Acá va a entrar a jugar la capacidad argumental y la capacidad postulatoria de quien necesite una medida, pero habilita a obtener medidas cautelares más allá de las que están tipificadas, y además habilita a tener medidas cautelares, a obtener medidas cautelares que estén dirigidas con la mayor precisión posible a proteger el tipo de derechos que se está defendiendo. Si ustedes se ponen a pensar, el capítulo completo, la parte especial de medidas cautelares completa, podría no existir. Podría ser que el código hubiera regulado sencillamente esto. El código podría haber dicho perfectamente, los jueces tienen poder cautelar genérico, pueden dictar cualquier tipo de medidas para proteger situaciones que no permitan llegar al final del proceso sin riesgo. Sin embargo, ¿qué es lo que hizo el código? Hace más de 50 años, tipificó aquellas medidas cautelares que eran más comunes o más ordinarias. Ahora, como les comentaba también, a partir de la reforma del año 1994, en términos constitucionales se incorporaron muchos derechos en nuestra Constitución, se incorporaron muchas convenciones y tratados internacionales de protección de derechos humanos, de derechos económicos, sociales y culturales, de derechos ambientales, de derechos políticos, y se trata de un set de normas muy amplio con derechos reconocidos a ciudadanos y ciudadanas del país que no tienen correlato tipificado en términos de medidas cautelares en el Código Procesal. Sí la tienen, como vimos, por ejemplo, en la Ley General del Ambiente, sí la tienen en las leyes de violencia, de protección contra la violencia familiar, sí la tienen en otros tipos de normas de fondo, como por ejemplo en el propio Código Civil y Comercial de la Nación, que ha incorporado en el artículo 1711 y siguientes una acción preventiva, que tiene claramente una finalidad muy parecida a la cautelar, a pesar de que no es propiamente una medida cautelar, sino que es una pretensión autónoma, y por eso no la tratamos en esta unidad, porque se trata de una pretensión autónoma de conocimiento, pero que busca también ocupar un espacio que los códigos procesales hasta el día de hoy no han podido llenar.